No podemos aceptar ya la imposición de los principios jurídicos o culturales de las grandes potencias para enfocar los derechos humanos en la región. Ni podemos tampoco aceptar la doble moral de ciertos estados americanos, miembros de la OEA, que no han suscrito o ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero deciden sobre su normativa, sobre su institucionalidad, incluso sobre el salario de sus funcionarios. Existen cosas realmente incomprensibles, por no decir intolerables, incluso aberrantes. En cuanto a derechos, ahora se pretende que esta política pública debe estar en manos también de burocracias internacionales y del mencionado ONGismo, del cual muchas veces vienen y muchas veces van estas burocracias. Y esto es un serio riesgo para nuestras democracias. Por más que se digan y denominen como fundaciones sin fines de lucro, muchas de ellas defienden claros intereses. Es más, las ONGs han cambiado de naturaleza en los últimos años. Inicialmente tenían un objetivo concreto, preciso, podríamos llamarlo apolítico, como por ejemplo la Cruz Roja, ayudar a los heridos de guerra, Médicos Sin Fronteras, pero ahora se intenta, a través de ciertas ONGs, frecuentemente financiadas por la derecha, tratar de hacer la política pública desde el sector privado. Y la garantía es supuestamente que son sin fines de lucro, aunque algunas probablemente son de lucro sin fin o de fines inconfesables, porque juegan un claro rol político. Aquí hay muchas ONGs financiadas por grupos de extrema derecha que tratan de boicotear los procesos de cambio en nuestra América. Y la garantía de independencia de estas ONGs es que no reciben fondos gubernamentales, como escriben orgullosamente muchas de ellas en su página web, pero reciben fondos de transnacionales e, insisto, grupos políticos de extrema derecha. Nuevamente la satanización de lo público. Por estas estrechas vinculaciones de este cerrado mundo del ONGismo, de repente resulta que estados soberanos somos llevados al banquillo de los acusados por ONGs sin ninguna representación ni legitimidad democrática, como sucedió con la ONG ecuatoriana Fundamedios, cuyo acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era y es pasmoso. Entidad casualmente creada en el 2006, el año en que ganó las elecciones la Revolución Ciudadana en Ecuador, y financiada por los medios de comunicación hegemónicos de nuestro país. Esta fundación, que nos denunció por el delito de enjuiciar, de acuerdo a la ley, las calumnias de un gran medio de comunicación ecuatoriano, jamás denunció casos como el de la periodista María Elena Rodríguez, que casi es asesinada a golpes por opositores al gobierno en el año 2009, tan solo por el delito de ser corresponsal de Telesur. Jamás se denunció esta agresión, pero esta fundación agenciosamente sí denunció juicio contra empresas de comunicación. Luego descubrimos, entre otras cosas, por qué la facilidad de acceso, porque esta fundación trabajaba con la propia relatoría, le pagaban para que ese seminario, etcétera, eran socios con la relatoría de libertad de expresión. Pero lo más grave, en los Wikileaks no publicados por la prensa comercial del Ecuador, como es su costumbre, solo publicaron Wikileaks que pretendían hacernos daño. En realidad nos hicieron un favor, porque las grandes acusaciones contra nuestro gobierno era exceso de nacionalismo, exceso de soberanía, en buena hora. Pero el Wikileaks que no publicaron, entre muchos miles que les perjudicaban, fue el de 2 de septiembre del 2009, que menciona Fundamedios como una de las fuentes de información de la embajada estadounidense en Ecuador. Así que, por favor, que nadie se engañe y todos entendamos bien lo que está sucediendo. La propia Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos,
tiene más bien las características de una ONG y no de una institución jurídica. La legalidad es secundaria. En el caso que les relato, violaron descaradamente, pero es imposible de ocultar, violaron descaradamente la propia Convención en sus artículos 44 y 46, para con inusitada celeridad solicitar medidas cautelares en un juicio privado contra un negocio dedicado a la comunicación.